tome su Biblia y vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 14. Quiero hablar por unos minutos sobre algo que creo que es importantísimo que todos nosotros conozcamos hoy. Creo que Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de fe para enfrentar los diferentes retos en nuestra vida, diferentes obstáculos, diferentes pruebas, y Dios ha puesto en nuestra mano todo lo que necesitamos para vencer. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 14. Ahí el relato que vamos a leer es solo una porción de algo más largo, algo más grande. El capítulo 13 y 14 es una misma historia. Y no lo vamos a leer todo por el factor del tiempo, pero sí le animo a que usted lo haga después. Lea estos dos capítulos, 13 y 14 de Primera de Samuel. Pero vamos a enfocarnos en algo que hicieron dos personas que se convirtió en uno de los milagros más grandes que tenemos en la Biblia. Algunos de ustedes a lo mejor nunca han escuchado de este milagro, pero es algo poderoso. Y quiero que usted hoy preste atención y que el Espíritu Santo le hable y que el nombre del Señor sea glorificado y que el infierno sea aterrorizado por usted. Que usted con su fe pueda traer un terror al reino de las tinieblas y glorificar al Señor Jesús. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 14, versículos 1 al 6. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Este es su escudero o su paje de armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Su padre era el rey Saúl. Entonces no le hizo saber a su padre. Versículo 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado. Este es un árbol granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Diga conmigo, 600 hombres. Es importante que se acuerde de eso, 600 hombres. Versículo 3. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Versículo 4. Y entre los desfiladeros, son dos peñascos, dos rocas, dos peñas inmensas. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo, es decir, filoso y cortante. Un peñasco agudo de un lado y otro, eran dos peñascos, y otro al otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gaba. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová con muchos o con pocos. Le da igual a Dios. Es lo mismo para Dios si es dar la victoria con muchos o darla con pocos.
Cuando Dios va a dar la victoria, o la dará con un ejército inmenso o con 2 personas. Si es de Dios, Dios lo hará. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y bueno, vamos a ver algunos pasajes de aquí. No cierre su Biblia, lo vamos a ver más adelante. Estas son las historias más increíbles que encontramos en la Biblia. El pueblo de Israel tiene como su líder a Saúl, un hombre que empezó bien, pero que rápidamente permitió que el pecado, el orgullo, la prepotencia lo separara de Dios. Y la nación entera se encuentra en una situación terrible porque tienen a un rey que no sigue a Dios. Es importantísimo que nosotros cuidemos nuestro caminar con el Señor, que cuidemos nuestra vida espiritual, porque todos nosotros somos personas que influenciamos a otros. Todos nosotros somos personas que tenemos influencia sobre nuestros hijos, sobre nuestros amigos, y las consecuencias mías, las decisiones mías también afectan a las personas que nos rodean. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Saúl intentó de hacer un sacrificio a Dios cuando no era él un sacerdote, cuando no era él un hombre que Dios le había dado la tarea de hacer un sacrificio. En vez de esperar al profeta para que el profeta llegara, cuando el profeta tardó en venir, él hace un sacrificio al Señor, creyendo que así Dios le va a ayudar a vencer a los filisteos. Porque la condición en la cual se encontraba Saúl y su gente era crítica. Una situación terrible. Nos dice la Biblia, acabamos de leer, que 600 hombres estaban con él. En ese tiempo en Israel habían 2,5 millones de personas. 2,5 millones de personas, y solo pudo conseguir a 600 hombres. El problema no solo era Saúl, el problema también era de que tal como el líder, así la nación, así el pueblo. Y el líder se apartó del Señor, entonces la gente también se apartó del Señor, se perdió su fe, perdió su esperanza, se convirtieron en cobardes. Y entonces cuando vienen los filisteos, vienen en 3 incursiones tremendas, inmensas. Y están constantemente entrando, haciendo incursiones a Israel. Y es una lucha constante que lleva el pueblo de Israel con los filisteos. En esta ocasión, los filisteos han unido un inmenso ejército. Y nosotros podemos ver eso en el capítulo 13. Si usted todavía está ahí, quiero que veamos esto. Quiero que lo lea conmigo. Mire lo que dice versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. ¿Cuántos carros? 30,000 carros. 6,000 hombres de a caballo. Es decir, la caballería eran 6,000 caballos. 30,000 carros, que serían como en el tiempo moderno hoy, como los tanques de guerra. Esos carros de guerra. 6,000 hombres a caballo. Y escuche esto. Y el pueblo numeroso, esta es la infantería, estos son los soldados a pie, tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Esos son los enemigos, esos son los filisteos. ¿Y se acuerda cuántos están con Saúl? Hay una inmensa multitud que viene contra Israel, y está ahí Saúl con 600 hombres, y nos dice también en el capítulo 13
que estos 600 hombres, bueno, primero inició con 3,000 soldados, 3,000 hombres. Y cuando vieron que se juntaba un ejército enemigo tan grande, tan inmenso, tan imponente, al final quedaron 600. Y los 600 que quedaron, dice el capítulo 13, que siguieron a Saúl temblando. Fueron a la batalla con miedo. Ahora nosotros no estamos enfrentando un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. No estamos enfrentando un ejército de 6,000 hombres a caballo. No estamos enfrentando un ejército de 30,000 carros. Estamos enfrentando algo igual de espantoso. Si son 600 hombres y van a ir a pelear con el ejército que acabo de describir, cualquiera se corre al sonido de los caites. Y lo mismo hoy en día. No estamos luchando con un ejército visible, es invisible esta situación de la pandemia global. Y lo que sucede es que ahí están, pasan los días, pasan las semanas. Los filisteos están en un lugar alto, han tomado parte de esa montaña, en un lugar alto, y ahí están. Y Saúl y los 600 hombres están en un lugar bajo y van a pelear. Pues en toda batalla, en toda guerra, uno quiere el lugar alto. Es mucho más fácil pelear desde arriba hacia abajo que tener que pelear de abajo hacia arriba en cualquier batalla. Entonces se buscan los lugares altos. Agarras el lugar alto, conquistas el lugar alto. Y ahí están los filisteos. Saúl y los 600 hombres están en un lugar bajo. Están desmoralizados. Están esclavizados por el temor. Pero además de eso, se encuentra en una situación tan intimidante, porque no es solo un tremendo ejército que está contra ellos, pero también nos dice la Biblia que en Israel no se encontraba una sola arma. Estos 600 hombres estaban peleando con palos y piedras, porque los filisteos por años no permitían que existieran herreros en Israel por temor de que iban a hacer armas. Entonces no habían lanzas, no habían armas. En todo Israel, esto es incomprensible, pero para que usted vea el nivel a cual ha caído la nación. En todo Israel solo existían 2 espadas: la espada de Saúl, el rey, y la espada de Jonatán. No había más. Usted puede leer eso en el capítulo 13. No había más. Entonces cuando inicia el capítulo 14, y ahí va Jonatán y le dice a su paje de armas, a su escudero, le dice: vamos nosotros. Aquí esta gente tiene miedo, aquí esta gente no quiere hacer nada, aquí esta gente no se va a mover. Mi padre está allá debajo de un árbol, acostado, dormido. Nadie está buscando cómo ir a hacerle frente a este problema. Todos están aquí sin fe, sin ánimo, sin esperanza, sin vigor. Entonces, yo no quiero seguir así, dice Jonatán. Quiero que me sigas. Y vamos a subir. Y vamos a subir esa montaña. Vamos a llegar a donde ellos están. Vamos a pasar esos dos peñascos filosos. Y vamos a cruzar entre esas peñas. Y vamos a llegar al otro lado. Y si usted sigue leyendo, dice que tuvieron que subir esa montaña con sus manos y rodillas. No iban caminando. Era algo tan difícil para subir. Por eso estaban tranquilos allá los filisteos.
Y ellos toman la decisión de hacer lo que los demás no estaban dispuestos a hacer. No una decisión loca, fue una decisión basada en su fe. Porque Jonatán conocía a David. Sabía que David era un hombre que podía desafiar a un gigante. Era un hombre valiente. Era un hombre que cuando pastoreaba las ovejas de su padre, si un león se llevaba a un animalito, a una ovejita, él iba tras ese león. Un oso iba tras el oso. Nuestro mundo necesita hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres de fe. Que ven el peligro, ven lo que está sucediendo, pero que lo enfrentan con valentía. Nuestro mundo está viendo a la iglesia. Nuestro mundo está observando a la iglesia. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios ante esta situación? ¿Qué estamos haciendo? Y temo que muchos hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesucristo, están igual que los 600 hombres de Saúl. Dios quiere hombres y mujeres de fe. Y yo no sé qué situación hoy es esta pandemia global. ¿Cuál va a ser mañana? ¿Cuál va a ser la próxima crisis en su matrimonio? En su familia. ¿Cuál es el próximo problema con sus hijos? ¿Cuál es la próxima cosa en sus finanzas? ¿Cuál es la próxima cosa en su salud? Cada vez que enfrentamos algo desafiante, algo grande, algo intimidante, tenemos la opción o de actuar como la mayoría o de actuar con fe. Jonatán no era un hombre despreocupado, descuidado. Jonatán era un hombre, es más, el reino le pertenecía a él después de Saúl, como hijo. Después de que muera el papa, a él le toca ser el rey. ¿Y qué hace Jonatán? Cuando sabe que es David el que Dios ha seleccionado, él le dice a David: yo sé que después de mi padre tú vas a reinar. El trono es de Jonatán. Pero él conoce suficiente de Dios y cómo Dios trabaja y lo que Dios hace. Y él dice: Dios a ti te seleccionó, entonces tú vas a ser el rey y yo seré tu segundo. Yo te voy a seguir, porque la mano de Dios está sobre ti. Era un hombre de fe. Tenía un padre que se apartó de Dios, pero Jonatán no. Dios está buscando a hombres y mujeres como Jonatán en cada situación que enfrentamos. ¿Por qué pudo hacer esto Jonatán? Lo pudo hacer por tres grandes verdades que él sabía, tres grandes convicciones. Primero, Jonatán sabía que si Dios estaba con él, y si estaba, sabía que si Dios estaba con él, eso era lo suficiente. Si Dios estaba con él, eso era todo. No necesitaba nada más. Dios es suficiente. Si usted no tiene a Dios, entonces está en problemas. Pero si usted tiene a Dios, usted puede enfrentar cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier situación familiar. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Jonatán sabía eso. Jonatán sabía que Dios estaba con él, y eso marcaba la diferencia. Eso fue lo mismo que sucedió con los espías. ¿Se acuerdan los 10 espías? 10 de los 12 que mandó Moisés a la tierra prometida. Regresaron los 10 espías y lo primero que dijeron es: no se puede, son gigantes, las ciudades son inmensas, las murallas grandísimas, no se puede.
Y los otros dos, otra vez, igual como Jonatán, siempre hay los que dicen no, no vayas, no salgas, no sigas casado, deja aquello, olvídate de allá. Siempre están los que dicen no. Estos 10 dijeron no se puede, son grandes, son gigantes. Y los otros 2 dijeron así es, sí es cierto. Las ciudades son inmensas, ni se diga las murallas, ni se diga la gente, son gigantes. Pero ¿sabes qué? Ellos no tienen algo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Y estos 10 hombres no eran normal, común y corriente entre el pueblo. Moisés seleccionó a los príncipes, a hombres dirigentes, a hombres de nombre, a hombres de influencia, a hombres que tienen cabeza, a hombres de fe. Y entran ante una situación intimidante y se echan para atrás. Hay muchos cristianos así hoy en día. Hay muchos cristianos así. Todo está bien mientras todo está bien, pero enfrentan una dificultad en su vida, enfrentan una situación adversa, intimidante, y todo cambia. ¿Dónde está nuestra fe? Si usted está enfrentando una enfermedad en su cuerpo, ¿dónde está su fe? Si usted está enfrentando una separación, un divorcio en su matrimonio, ¿dónde está su fe? Hablaba con alguien estos días que está separándose, está deshaciendo su matrimonio, y me dice, entonces, ¿dónde está Dios? Dice, yo aquí orando y Dios no hace nada. ¿Dónde está Dios? No vale la pena servir a un Dios así, que uno le ruega y nada pasa. Ya terminé con esto del cristianismo, hasta aquí con eso. Hay mucha gente así. A lo mejor no es extremo, no lo dicen, pero lo actúan. ¿Qué haces cuando enfrentas el reto? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tú eres uno de los espías y vas a Canaán y te das cuenta de la realidad? ¿Qué haces? Y esos regresaron y ¿sabe qué? Usted conoce la historia. Convencieron a la gente. Convencieron al pueblo. ¿Y sabe cómo los convencieron? Los convencieron tratando de decirles, a nosotros nos importan ustedes, por eso no vayamos. Quien nos importa son ustedes. A quienes no le importan ustedes son estos 2 tipos aquí, Josué y Caleb. Ellos no les importa que ustedes mueran. Ellos no les importa de que ustedes vayan allá y sufran. Ellos no les importa, a nosotros nos importan ustedes. Y la gente trató de matar a Josué y Caleb. No conocía eso, lea la historia. Porque le creían a Dios. Eso se sigue dando hoy. Jonatán dice, suficiente con esto. ¿Sabes qué? Vamos. Vos y yo, no le vamos a decir a nadie, ni a mi padre. No le vamos a decir a nadie. Nos vamos tú y yo. Y sabe, como le dije, no había en Israel en ese tiempo, no había armas, lanzas, espadas. Lo único que había y lo único que ellos tenían, y dice la Biblia, usted lo puede leer ahí en esos capítulos 13 y 14, solo habían 2 espadas en todo Israel: la del rey Saúl y la de Jonatán. Es más, no habían herreros. Si usted era un agricultor y usted tenía un arado y su arado era metálico y le quería sacar filo al arado, usted tenía que ir a los filisteos para que le sacaran filo.
Si usted era un cortaleña y su hacha ya no tenía filo, usted tenía que ir a los filisteos a que le sacaran filo a su hacha. Los 600 hombres con Saúl estaban con piedras, con palos, con tiradoras, y solo habían 2 espadas, la de Saúl y la de Jonatán. Entonces Jonatán va, agarra la espada de su padre y le dice a su paje de armas: toma, tú y yo con estas espadas vamos a ir contra ellos, vamos a subir. Y dice: quizás Dios nos dará la victoria. Quizás Dios, pero quedarnos en este estado, quedarnos aquí atemorizados, escondidos, porque en el capítulo 13 estaban escondidos en cuevas. Imagínense el pueblo de Dios ante el enemigo, ante el reto, ante el problema, escondidos en cuevas. Y Jonatán va y hace algo maravilloso. Bueno, le dije que él sabía 3 cosas antes de que sea 3 cosas. Número 1, que Dios estaba con él. Número 2, él reconoció la omnipotencia de Dios, que Dios es omnipotente, y por eso él dice: Dios puede hacer lo mismo con muchos que con pocos. Dios no necesita grandes ejércitos, lo que Dios necesita es gente de fe. Dios no necesita gente talentosa, lo que Dios necesita es gente de fe, que le crea a Dios. Y luego él conocía que 1 con Dios puede hacer huir a 1000, y 2 pueden hacer huir a 10,000. Y es lo que pasó. Él agarra la espada de su padre, la espada de él, y le dice a su paje de arma: toma, vamos a cruzar por este despeñadero. Nadie cree que pasamos por aquí, porque estas piedras están filosas. Aquí la gente muere cuando cruza. Ve la valentía. Y aquí nos apretamos por este y entramos. Y cruzaron. Y ahora tenían que subir de rodillas esa peña, esa montaña. Y llegan arriba. Y dice esto a Jonatán. ¿Sabe qué? Leámoslo. Mire lo que dice. Leámoslo. Ahí en 1 Samuel capítulo 14, versículo 8. Entonces Jonatán dijo: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Versículo 10. Mas si nos dijeren: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Mire lo que le está diciendo. Vamos a ir. Dios nos va a ayudar. Vamos a ir. Tú tomas una espada, yo tomo la otra. Cuando lleguemos a donde ellos están, les vamos a decir: ¡hey! ¡Hey! Ellos están altos. ¡Hey! Aquí estamos. Nosotros 2. Allá abajo están los otros 600. Tú y yo le vamos a decir: ¡hey! ¿Qué? Aquí estamos. Si ellos nos dicen: ahí quédense, vamos a matarlos. Ahí quédense, espérense, vamos a donde ustedes están y los matamos. Si ellos nos dicen eso, Dios no quiere que peleemos. Si nos dicen que esperemos, nos vamos. No subimos. Pero si nosotros le decimos: hey, aquí estamos, y ellos nos dicen: a ver, venga para acá, entonces, chiquitos, a ver, quieren pelear, venga para acá.
Se creen los valientes, a ver, vengan para acá y aquí los desbaratamos. Si ellos nos dicen eso, entonces significa que Dios está con nosotros. Claro, ¿cómo no le iban a decir eso? Claro que le iban a decir. Es como decir esto. Es como decir, voy a dejar caer esta toalla. La voy a dejar caer, la voy a soltar, la voy a dejar caer. Si cae, significa que Dios quiere que vayamos contra ellos. Claro que va a caer por la gravedad. Claro que le van a decir, vengan para acá. Ellos no quieren bajar. El que tiene el terreno alto quiere conservar el terreno alto. Claro que ellos no van a bajar a tomar un terreno inferior. Ellos van a tener la ventaja, van a mantener la ventaja al quedarse en lo alto. Claro que nos van a decir que subamos. Entonces es Dios dice, si nos dicen, y eso pasa. Llegan ellos, entran los dos y ahí está. Ni sabemos cómo se llama este escudero. Ay, gracias a Dios por escuderos valientes. Y gracias a Dios por líderes como Jonatán. Cuando la gente necesita un líder, cuando la gente necesita que alguien asuma el rol de liderazgo, es cuando los líderes asumen ese rol. Y Jonatán dice, yo voy a asumir ese rol. Aquí está gente cobarde que ahí se queden. Y van. Y le dicen, aquí estamos. Y los filisteos le dicen, sí. A ver, si se creen la gran cosa, vengan para acá. Y dice Jonatán, señal de Dios. Vamos, subamos. Y ahí va el paje de armas con él, el escudero. Y van los dos. ¿Y sabe qué sucede? Usted puede leer la historia. Usted léala. Es increíble. Ellos llegan a la orilla donde están los filisteos. Y le dice esto Jonatán a su escudero. Le dice, mira, yo voy primero, yo voy adelante. Gracias a Dios por los líderes que van adelante. Yo voy primero. Tú te vienes detrás de mí. Las probabilidades están en contra de nosotros, pero quien está con nosotros es Dios. Entonces tú no te me despegues. Sígueme detrás, no te me despegues. Yo agarro la delantera. Con mi espada yo voy a empezar a volar mi espada contra los filisteos. Y el que yo no mate, mátalo vos. Y el paje de armas le dice, va pues. Va pues, vamos. Gracias a Dios por escuderos así. Los escuderos de Saúl andaban allá acostados debajo del árbol con él. Y empiezan. Y usted puede leer la historia. ¿Sabe lo que sucede? Empiezan a pelear. 2 contra 30,000 carros de guerra. Contra 6,000 hombres a caballo y contra una cantidad de infantería tan grande que es como la arena del mar. 2 hombres. Y en un espacio, usted lo puede leer, en un espacio del equivalente a 2,500 metros cuadrados. 2,500 metros cuadrados. Ahí lo dice claramente la medida. Es lo que ara un buey en el día. Estos 2 hombres mataron a 20 de los filisteos. Usted 20 no son nada. Comparado a la cantidad, sí, 20 no son nada. Pero mataron a 20. 2 hombres mataron a 20. En un espacio de 2,500 metros cuadrados. ¿Y sabe qué sucedió cuando ellos hicieron eso? Todos los demás, cuando vieron, les entró un terror y un pánico. Cuando vieron a 2 hombres matar a toda esa gente. Les entró pánico.
¿Por qué? Porque los filisteos bien sabían que si Dios no estaba con Israel, tranquilation, no hay problema. Si Dios no está con ellos, aquí los acabamos. El detalle es que si Dios está con ellos, dos brothers nos pueden acabar a todos. Si Dios está con ellos, no importa que no sea un gran ejército. Si Dios está con ellos, dos hombres pueden eliminar a un ejército inmenso. Y cuando ellos vieron eso, dijeron: Dios está con ellos. Y les entró un pánico, porque dos hombres mataron a 20 en un espacio de 2.500 metros cuadrados. La fe se ve. La fe se ve. Solo un amén y del pastor. Pero la fe se ve. Cuando vino el centurión, Jesús dijo: jamás he visto tanta fe. Cuando los 4 amigos hicieron el hoyo en el techo para bajar al paralítico, y viendo la fe de ellos, la fe se ve. La fe se ve en acción. Y la cobardía también se ve. La fe se ve. Y cuando ellos vieron la fe, Dios está con ellos, les entró un temor terrible. Y luego Dios hace algo increíble. Dios despierta a Saúl y a los 600 hombres que iban temblando detrás de él. Los despierta con un terremoto. Se da un temblor, un terremoto, y se despiertan. ¿Qué es eso? Y escuchan el pánico de los filisteos, porque dos hombres acaban de matar a 20. Y yo imagino que están ahí con espada en mano. Están. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién sigue? Y ahí está el escudero con Jonatán y Jonatán. A ver, ¿quién sigue? El que sigue. Y la gente está. Y les entra un pánico que allá donde está Saúl y los 600 hombres escuchan el pánico. Es que se dieron cuenta, Dios está con ellos. Le hago una pregunta: ¿la gente sabe que Dios está con usted? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? Porque usted le dice. ¿Cómo sabe la gente? Lo pueden ver. El gran pánico despierta a la gente allá y dicen: ¿qué será? A ver, ¿será que algunos se fueron a pelear? Si nosotros, ¿será que? A ver, cuenten a la gente, todos cuenten, y empiezan a contarte que. Aquí estamos todos menos Jonatán y su escudero. En serio, vayamos a ayudarles. Y ellos llegan, y cuando suben, ya no hay nada que hacer. Los filisteos se volcaron uno contra otro y salieron huyendo. Y ahí estaban los dos. ¿Quién más? Y salen huyendo. Dios necesita hombres y mujeres como Jonatán y su escudero. Que ellos no tenían temor, claro que sí. Se lo garantizó. Y si usted no me cree, en cuanto usted llegue al cielo, búsquenlos y pregúnteles. Busque a Jonatán. Oye, Jonatán, ¿sabes qué? En una ocasión, allá en la tierra, yo sé que era mucho después de tu tiempo, pero se dio una pandemia. Y había una pandemia terrible, y el pastor, un 10 de mayo, en la church, me aseguró
que tú y tu paje de armas tenían temor cuando subieron allá. Dime si sí o no, tenían temor. Y verá que le va a decir: claro que sí. Claro, ¿quién no? Entonces, ¿por qué subiste teniendo temor? Es que alguien estaba conmigo que no estaba con ellos. Busqué a los 2 espías, a Josué y Caleb. Tenían temor cuando la gente empezó a agarrar piedras para apedrearles. Tenían temor cuando vieron los gigantes. Uno puede hablar bonito, uno puede citar pasajes, uno puede decir cualquier cosa, pero cuando enfrentas la dificultad en tus finanzas, en tu hogar, en tu familia, en tus relaciones interpersonales, con tus hijos, ahí es donde se mide dónde está tu fe. Dios honra la fe de estos 2 hombres. Y en un espacio de 2.500 metros cuadrados hicieron temblar al enemigo. ¿Qué si nosotros nos comprometemos? Yo no sé cuántos metros cuadrados es su casa. Digamos que son 250 metros. O digamos que son 175 metros cuadrados. No sé. 100 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. ¿Por qué no investiga? Si no sabe, investigue cuántos metros cuadrados es su casa. ¿Y por qué usted no se propone a que en esos metros cuadrados tiemble el infierno? Que en esos metros cuadrados, no sé cuántos metros cuadrados es su círculo de amistad, pero proponerse en los metros cuadrados donde hacemos el círculo de amistad, ahí va a temblar el diablo. En su oficina, no sé cuántos metros cuadrados mide su oficina. En un espacio de 2.500 metros cuadrados, Jonatán y su paje de arma hicieron temblar al enemigo. Porque Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. Hagamos temblar al infierno y traigamos gloria al cielo. Hombres y mujeres de fe cambian el mundo. Y yo creo en un avivamiento que va a iniciar, que ya está empezando. Un avivamiento increíble. Póngase sobre sus pies.